Asociación de Administradores. Perdón. Buenos días con todos a nuestra primera charla que la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú está organizando este año. El objetivo de la charla es evaluar las obligaciones tributarias de las administradoras e inversionistas con relación a las inversiones a través de fondos y fideicomisos. En particular, dado que en las siguientes semanas tenemos que presentar la declaración anual de impuestos. En ese sentido, hoy nuestro expositor invitado es el señor Víctor Valdés, que es socio del estudio Rebasa Alcázar de las Casas. Víctor es bachiller en Derecho y abogado por la Universidad de Lima, con estudios de posgrado en el mercado de capitales y en instrumentos financieros derivados por el New York Institute of Finance. Tiene especialización en tributación, en empresas del sistema financiero y en operaciones del mercado de capitales. Asimismo, tenemos como panelistas a la señora Ana Ramírez, que es asociada legal de Fondosura, abogada de la Universidad San Martín de Porres, con magíster en Finanzas y Derecho Corporativo de la Universidad de San, con más de 10 años de experiencia en el sector del mercado de valores. Y también como panelista a la señora Rocío León, que es jefe de contabilidad de Wealth Management en Scotiabank, y cuenta con más de 20 años de experiencia en áreas de contabilidad en empresas del sector financiero. Cuenta con un MBA en la Universidad del Pacífico y es contador público colegiado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias, Víctor, Ana y Rocío, por su participación en esta nuestra primera charla. Y te dejo, Víctor, para empezar con la presentación. Víctor va a hacer una presentación aproximadamente de 30 minutos. Luego, en los siguientes 20 minutos, va a haber un intercambio de opiniones con nuestros panelistas. Y en los últimos 10 minutos, para cualquier pregunta o duda o consulta que ustedes tengan y poder absolver las dudas. Gracias, Víctor. Gracias a ti, Melissa. Bueno, antes que nada, agradecer a la asociación y a Anita y a Rocío aquí presentes, todos los asistentes. Bueno, vamos a conversar hoy día de cómo tributan las inversiones de fondos y fideicomisos a propósito de la liquidación de impuestos que hay que presentar ya en las semanas siguientes, tanto por administradoras como por inversionistas, ¿no? Y en esa línea vamos a ir a través de esta agenda. Yo voy a tratar de ser muy breve, o bueno, lo más breve posible, de cara a abarcar todos estos puntos, para dejar un poco más de espacio al intercambio de ideas junto con Anita y Rocío. Entonces, de repente algunos puntos los pasamos de forma más o menos breve, y si alguno genera interés, seguramente lo conversaremos ya en el segundo segmento, dependiendo de cómo vayamos con las dudas y todo esto, ¿no? Entonces, como tema inicial, ¿por qué genera, cuál es la importancia de la liquidación de impuestos en las inversiones de fondos y fideicomisos? Lo que ocurre es que el régimen tributario que resulta aplicable a las inversiones en esta modalidad es muy específico, ¿no? O sea, si yo invierto directamente, la forma de tributar sobre mis rendimientos me atañe únicamente a mí. Si yo invierto a través de un fondo o un fideicomiso, cambia la historia, ¿no? Porque existe, pues, la administradora del vehículo que tiene que cumplir también con sus propias obligaciones tributarias, y que, en el caso específico de la regulación tributaria en el impuesto a la renta, lo que se regula es un régimen de transparencia o de opacidad, vamos a ver, para el fondo mutuo, que determina una forma de tributación muy puntual, ¿no? O sea, se tributa cuando las rentas que se generan a nivel del fondo fideicomiso se imputan jurídicamente al contribuyente, y en ese momento las AFI, SAF, titulizadora, harán probablemente una retención que puede ser con carácter definitivo o pago a cuenta, y el inversionista tendrá que incluir esas rentas en su propia liquidación de impuestos. Para personas jurídicas es a su vez otro mundo, porque en ese caso también hay una retención de cuenta, pero con una tasa diferenciada y con la posibilidad de que apliquen regímenes especiales o que se arrastren pérdidas, y la casuística, la verdad, es muy diversa. Por eso es que yo quiero acá dar las premisas, y sobre esa base luego pasar a la discusión. A ver, partamos de considerar que probablemente en la ley del impuesto a la renta, el régimen tributario de las personas naturales es quizás uno de los más complejos, si no el más complejo que existe, porque una persona natural obtiene rentas de diverso tipo, y cada una tributa, en algunos casos, bajo un compartimiento estanco diferenciado,
y con tasas diferentes, ¿no? O sea, si recibo dividendos, la retención es definitiva por el pagador, pero en la declaración anual de impuestos tengo que reportarlo para fines informativos. Si recibo intereses, en la declaración anual no tengo que reportarlo, sino que la retención es definitiva y ni siquiera se reporta en la casilla informativa. Si tengo distribuciones de fondos, sí los tengo que declarar dependiendo de cuál sea su naturaleza. Si invierto en fondos mutuos, la retención de la SAF es definitiva y no declaro nada más. Si hago ganancias de capital, siempre tengo que reportarlas porque tengo la posibilidad de compensar pérdidas. Y evidentemente, si las inversiones son en el exterior, el reporte va en todos los casos. Entonces, particularmente, el régimen tributario de una persona natural es muy complejo. Y cuando se hace a través de fondos de inversión, esa complejidad se traslada a su vez a la labor de tax compliance que tiene que hacer la sociedad administradora del fondo fideicomiso. Entonces, este es más o menos el mundo en el que nos vamos a mover. Quiero empezar por lo más sencillo, que son el tratamiento aplicable a las inversiones en fondos mutuos. Fíjense, ¿no? Entonces, un fondo mutuo uno puede tener como partícipe una persona natural, una persona jurídica, y el fondo mutuo puede invertir, bueno, en una serie de instrumentos que fondos mutuos son vehículos públicos regulados, que puede ser un fondo público inmobiliario, puede meter en ETFs, en acciones, en una diversidad de instrumentos. Hasta el año 2002 el fondo mutuo era un vehículo transparente, pero eso hacía pues una administración muy compleja, porque un fondo mutuo, como es un vehículo que está un producto pues destinado a los inversionistas retail, generar transparencia era algo sumamente complejo. Entonces se tomó la decisión legislativa política de cambiar el régimen tributario del fondo mutuo y a partir del 2013 el fondo mutuo es un vehículo opaco. ¿Qué significa que sea opaco? Que no aplica el régimen de transparencia y que sea en lo que invierta el fondo mutuo. Víctor Valdés, persona natural, siempre va a tributar por las rentas del fondo mutuo como si fuera bajo el régimen aplicable a las ganancias de capital de fuente peruana. Da lo mismo en que invierte el fondo mutuo. En consecuencia, si Víctor invierte, hace una ganancia en el fondo mutuo, siempre va a pagar 5%. Sea Víctor domiciliado o no domiciliado. Entonces, este cambio de régimen del fondo mutuo sí hizo mucho más sencilla la tributación en este tipo de productos y a su vez hace que el fondo mutuo se presente como un instrumento de inversión muy atractivo, dada la eficiencia tributaria, porque si Víctor invierte comprando ETFs, SPY, probablemente va a pagar por los dividendos 30%. Y la ganancia de capital también, si la va fuera. Si invierto en un fondo mutuo que a su vez invierta en ETFs, mi ganancia de capital va a ser siempre 5%. Entonces, aquí solamente mencionar, voy a dejar evidentemente en el material este slide, lo importante acá es que una persona natural domiciliada, sea en lo que invierta el fondo mutuo, cuando yo compro cuotas del fondo mutuo, siempre pago 5%, e igualmente importante es que solamente se hace la ganancia cuando Víctor rescata su inversión, cuando decidió hacer el éxito, cuando voy a la SAF y digo, quiero desinvertir, liquídame. En ese momento la SAF va a aplicar una retención que va a tener el carácter de pago definitivo del impuesto. ¿Qué significa pago definitivo? Que no tengo yo que hacer ninguna regularización posterior. La retención que me hace la SAF tiene carácter definitivo para todos los efectos y por ende esa renta en el fondo mutuo que yo hice ya no la tengo que declarar, por ejemplo, no la tengo que incluir en mi declaración anual de impuestos, ¿no? Evidentemente para una persona jurídica es otra historia. A una persona jurídica para empezar no se le retiene, ni siquiera cuando invierte en fondos mutuos, sino que la persona jurídica domiciliada tiene que hacer su propia declaración de impuestos y ellos mismos incluir en su declaración mensual y anual la ganancia que hayan obtenido en ese tipo de inversión, ¿no? Entonces, acá simplemente mencionar dos ideas fuerzas, ¿no? Siempre una persona natural invertida en fondos mutuos siempre tributa 5% y el impuesto se aplica vía retención cuando liquido la inversión, cuando hago la desinversión, cuando hago el rescate. ¿Tengo que declarar tengo que incluir en mi declaración de impuestos las inversiones y las ganancias en fondo mutuo? No. Un tema que sí es importante, es algo que perdura a lo largo digamos, del diseño de la ley de renta, es un problema que de hecho hemos conversado en este espacio algunas veces. La ley de renta admite la deducción de pérdidas cuando se hacen inversiones en valores, pero cuando se originan en la enajenación de cuotas. Entonces, enajenación de acciones, bonos, cuotas, de cualquier tipo. ¿Qué significa esto? En el fondo mutuo, la modalidad típica para desinvertir es rescate. El rescate no es una operación
que dé posibilidad a deducir pérdidas, desafortunadamente, ¿no? Esto lo van a encontrar en el artículo 36 de la ley, que señala que las personas naturales pueden deducir pérdidas cuando hacen inversiones en valores, pero únicamente cuando la pérdida se origina en la enajenación de esos valores. Entonces, si yo origino la pérdida en el rescate, redención, por ejemplo, desafortunadamente no hay posibilidad de hacer deducible esa pérdida. Cuando estamos hablando evidentemente de instrumentos peruanos, porque si son instrumentos extranjeros siempre se usan las pérdidas, pero cuando hablamos de instrumentos peruanos, las pérdidas en redenciones o rescates desafortunadamente no son deducibles. Entonces fíjese este ejemplo un poco extremo, que podría ser real. Víctor tiene inversiones en dos fondos mutuos. Fondo mutuo 1, hago un rescate en 2021, hago una ganancia de 80, me retienen 5% de 80. O el fondo mutuo 2, rescato y hago una pérdida de 100. Entonces, en el neto estoy en una pérdida de 20, pero desafortunadamente la pérdida de 100 no va a ser compensable, con lo cual el pago que me han hecho, la ganancia que hice en el fondo 1 por 80, tributa 5% y no puedo descontar contra esa ganancia la pérdida que hice en el fondo mutuo 2, pese a ser mayor, lo cual es evidentemente muy injusto. Pues desafortunadamente tenemos una norma que habilita la deducción de pérdidas únicamente en el rescate, con lo cual ahí estamos pues desafortunadamente complicados, ¿no? Esto nada más mencionar y quería dejar este slide que es algo que siempre nos consultan en Víctor. He tenido ganancias importantes en fondos mutuos, las meto en mi declaración de impuestos por si acaso, que ni siquiera hay una casilla para eso. Ni siquiera, así uno quisiera declarar las rentas en fondos mutuos en la DJ anual, la declaración anual no tiene una sección para la declaración de inversiones en este tipo de vehículos. En consecuencia, sí es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque al no estar en la declaración de impuestos, puede ocurrir que la SUNAT nos curse una acción inductiva si es que ve que mis ganancias de fondos mutuos son muy altas. Entonces, ¿cuál es la única recomendación que hacemos acá? O sea, cuando uno hace el rescate, la SAF le retiene y le tiene que entregar un certificado de atribución, de retención, perdón. Entonces, por cada ejercicio se debe entregar un certificado de retención por todos los rescates del año. Entonces, la recomendación es tener el certificado bien guardado por si la SUNAT eventualmente hace alguna acción inductiva, tener el sustento de cuál es el origen de estas rentas y evidentemente que el impuesto ya ha sido pagado, ¿no? Vía retención por la SAF. Entonces esto nada más mencionarlo porque es una consulta que todos los años recibimos. Oye, Víctor, ¿declaro mis ganancias de fondos mutuos en la DJ anual? No, no hay obligación ni hay posibilidad, porque alguien siempre, como mencioné, dice, oye, quiero ser conservador y no hay dónde. Desafortunadamente no hay dónde. Así que la única recomendación acá es tener el certificado de retención, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a fondos mutuos, que es, como decía, la parte sencilla, ¿no? La parte compleja viene cuando estamos ante vehículos transparentes, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí pueden presentarse una diversidad de situaciones que determinen que en unos casos hayan retención, en otros no, retenciones con tasas diferenciadas, retenciones de tipos de renta distintos. ¿De qué se trata esto? Entonces, estoy seguro que todos los acá presentes lo conocen muy bien, pero solamente para hacer un repaso y ver qué dudas pueden surgir de aquí, que es algo que también siempre nos pasa. A ver, en un fondo de inversión, ambos, tanto el fondo de inversión como el fideicomiso, son designados por la ley tributaria en materia de impuestos a la renta como vehículos transparentes. ¿Qué significa que sean transparentes? Que las rentas que se hacen en el fondo del fideicomiso no tributan en cabeza de esos vehículos, tributan en cabeza de otros sujetos designados como beneficiarios. Tributan en cabeza, perdón, tributan en cabeza a otros sujetos designados como beneficiarios o contribuyentes del impuesto. Entonces, en el caso del fondo de inversión, ¿quién es el contribuyente? Siempre el tenedor de las cuotas, el partícipe del fondo es el contribuyente. En consecuencia, las rentas que se hacen en el fondo de inversión se atribuyen al partícipe y tributan dependiendo de la condición del partícipe como persona natural o jurídica, domiciliada o no domiciliada, y a su vez dependiendo también de las inversiones que el fondo haya hecho. Vamos a entrar en ese detalle. En el caso del fideicomiso es un poco distinto. También se aplica el régimen de transparencia, pero ¿qué es lo que cambia? Cambia quién es el contribuyente. Mientras que en el fondo de inversión, la ley es expresa y te dice siempre es el partícipe. En el fideicomiso depende. ¿De qué depende? Primero, depende de qué tipo de fideicomiso es. Es un fideicomiso en administración o bancario, el contribuyente siempre es el fideicomitente. Es pregunta que siempre pasa en banca, ¿no? Oye, Víctor, tengo un fideicomiso donde el fideicomitente es el señor A, pero es en beneficio de sus hijos.
ellos se llevan las rentas. ¿Quién es el contribuyente? Entonces lo lógico sería los hijos, porque son quienes se benefician de la rentabilidad del patrimonio fideicometido. No, la ley dice que es el fideicomitente. ¿No? La ley dice que es el fideicomitente es el contribuyente, ¿no? En el fideicomiso bancario siempre es así. En cambio, en el fideicomiso de titulización, la cuestión cambia completamente. Lo que dice la ley es, no, en el fideicomiso de titulización el contribuyente es el fideicomisario o beneficiario designado como tal en el acto constitutivo del fideicomiso. Entonces, en el fondo, tanto el fondo de inversión, como el fideicomiso, ambos son vehículos transparentes, sujetos a un régimen tributario equivalente. Lo único que cambia es quién es el contribuyente. En el fondo siempre es el partícipe, en el fideicomiso, a su vez, bancario siempre es el fideicomitente, en el fideicomiso de titulización, la respuesta es depende quién es el beneficiario designado como tal en el acto constitutivo. Entonces, sobre esta base, fíjense ¿qué implica el régimen de transparencia? ¿No? El régimen de transparencia, como ya había adelantado, implica que las rentas que se generen al interior del fondo fideicomiso van a tributar en cabeza del sujeto designado como contribuyente, no en cabeza del fondo, no en cabeza del fideicomiso, en cabeza del partícipe, fideicomitente o fideicomisario, según sea el caso. Y esto, por ende, significa que los impuestos se van a pagar dependiendo en qué invierte el vehículo y dependiendo de quién sea el contribuyente a quien se le impute la renta. Si Víctor Valdés es una persona jurídica, da lo mismo en que invierta, siempre me aplica el régimen de tercera categoría, la tributación siempre va a ser sobre el régimen de tercera. En consecuencia, la renta neta tributa 29.5%, deduciendo gastos. Si Víctor Valdés es partícipe de un fondo de inversión, Víctor siendo una persona natural domiciliada, que realiza en un vehículo que hace inversiones diversas en el mercado de capitales, como compra de acciones, que recibe dividendos, ganancias de capital, renta de fuente extranjera, entonces va a haber que hacer una segmentación. La renta que me impute el fondo va a tributar de forma separada y cedular, como si lo hubiera hecho yo directamente. Esa es la idea de fondo, ¿no? En los vehículos de inversión transparentes, en Perú, los fondos de inversión y fideicomisos, las inversiones que haga el vehículo tributan en cabeza del partícipe, fideicomitente, fideicomisario, como si esa persona les hubiera hecho directamente. Esa es la idea de fondo. Ahora, fíjense, ¿no? Esto quería dejarlo porque fíjense que aquí lo que queremos graficar es, claro, ¿en qué momento se tributa, no? O sea, si Víctor hace una inversión en un fondo, el fondo hace rentas empresariales, rentas pasivas, fuente extranjera, etcétera, ¿en qué momento tributa esa renta? Tributa cuando el fondo la recibe, cuando el fondo la genera, cuando el fondo la devenga, ¿en qué momento? La ley ha diseñado momentos específicos dependiendo de cada tipo de renta y de cada tipo de contribuyente. Esos eventos se denominan eventos de atribución. Entonces, la ley tiene una categorización específica de cuáles son los eventos de atribución dependiendo de cada tipo de situación. Una persona natural domiciliada obteniendo rentas de fuente peruana, ¿no? A través de un fondo de inversión, va a tributar por las rentas del fondo o del fideicomiso únicamente en tanto se produzca su distribución, ¿no? Y en caso se produzcan una redención o rescate de cuotas, también, ¿no? O sea, ¿cuál es la regla? La regla es dual. Para una persona natural, lo que determina que se tribute por las rentas del fondo fideicomiso es que la renta se distribuya, o cuando, por ejemplo, yo he comprado 100 cuotas, se produce un evento corporativo y de las 100 cuotas me redimen, por ejemplo, 20 cuotas. Entonces se supone que me tengan que devolver el cash del capital correspondiente a esas 20 cuotas, y la ley dice, oye, adicionalmente le imputas la renta por la renta que corresponda proporcionalmente a ese 20% de la participación de Víctor que se está yendo vía redención o rescate. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que una redención o rescate supone la obligación subsecuente de devolver el capital y la rentabilidad asociada a esas cuotas. Entonces lo que se quiere es que no, por ejemplo, no se omite el pago de impuestos, no se omite una distribución expresa de utilidades utilizando un mecanismo como, por ejemplo, la reducción de capital del fondo. Si yo reduzco capital, voy a amortizar cuotas y en consecuencia voy a tener que imputar rentas, y va a dar exactamente lo mismo que si yo hubiera hecho una distribución de utilidades. Acá una pregunta que siempre sale es, Víctor, pero ¿qué pasa si yo en vez de hacer una redención rescate hago que el fondo recompre cuotas? Es exactamente lo mismo, porque se va a aplicar la Ley General de Sociedades de forma supletoria, y la recompra de acciones, o de cuotas, en este caso, llevándolo al caso de vehículos, la recompra de cuotas para su posterior amortización va a ser considerado un evento de reducción o rescate de forma equivalente. O sea, da exactamente lo mismo. La única forma de llegar a una conclusión distinta es si Víctor, en vez de entregar cuotas en recompra a un fondo para su amortización,
el fondo las mantiene en cartera para su posterior recolocación, pero la verdad es que es un supuesto bastante puntual, ¿no? Es cuando una persona natural invierte a través de un fondo o fideicomiso, ¿no? En el caso de los fideicomisos bancarios, solamente una mención, como el fideicomiso bancario no tiene certificados de participación, la regla siempre va a ser únicamente la distribución de utilidades, ¿no? Y para las personas jurídicas, como la persona jurídica no tributa por lo percibido, sino por lo devengado, la atribución de rentas va a tener que efectuarse al cierre de cada ejercicio gravable sobre la base de la rentabilidad devengada en cada periodo, descontando gastos, ¿no? Entonces, me quedo ahí, esto igual lo voy a compartir con todos los asistentes para que lo revisen. Y esta es una tabla donde están las retenciones de impuestos que deberían aplicar en cada caso, ¿no? Que igual lo voy a dejar porque quiero pasar la casuística para no pasarme del tiempo y dejar más espacio a la discusión. Un tema importante es que las pérdidas que se hacen a nivel de fondos de inversión sí van a ser compensables con otras rentas que el fondo realice en el curso de su actividad. Es una pregunta que siempre sale, ¿no? Oye, Víctor, el fondo tiene una pérdida de capital por una inversión mala que salió, por ejemplo, en bonos. ¿La podemos compensar con otras rentas por intereses, dividendos, etcétera, para efectos de la atribución de rentas a los partícipes? La respuesta es sí, con algunas restricciones, ¿no? Si la pérdida se origina en un instrumento peruano, ¿no? La compensación en principio solo puede hacerse contra ganancias de capital de otros instrumentos locales. Contra renta de fuente extranjera no se puede, contra dividendos, rentas de fondos mutuos, intereses, desafortunadamente no hay la posibilidad, únicamente sería contra, ¿no? Ganancias de capital de instrumentos locales. En cambio, si la pérdida se realiza con relación a instrumentos del exterior, sí hay posibilidad de compensar esa pérdida con cualquier otra renta, siempre que sea de fuente extranjera, ¿no? O sea, una pérdida de capital, imagínense que compro IFA y la vendo IFA a pérdida, que significa que esa pérdida la puedo compensar contra dividendos, intereses, ganancias de capital de fuente extranjera sin mayor limitación, pero no puedo compensar esa pérdida de IFA contra rentas de fuente peruana. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Algunas limitaciones que son aplicables incluso a través de retenciones, de inversión a través de vehículos, las pérdidas en paraísos fiscales no son compensables, ¿no? No son compensables excepto contra rentas originadas en ese otro paraíso fiscal. Entonces, si yo invierto en Panamá y hago una pérdida, esa pérdida en Panamá no la puedo compensar contra rentas que hayan sido originadas en inversiones, por ejemplo, en Estados Unidos. No se puede. Pero si tuviera alguna otra renta de Panamá, sí podría efectuar una compensación cruzada, ¿no? Entonces, esas son las reglas de transparencia. Vamos a dejarlas por un momento para hablar de dos asuntos muy puntuales, que es primero los fondos de facturas negociables. Aquí mencionar brevemente cuál es el régimen que aplica a las facturas negociables. Las facturas negociables se consideran instrumentos crediticios, ¿no? Y los fondos de factoring que compran facturas para su posterior cobranza, dependiendo de si el factoring califica como uno con recurso o sin recurso, la operación puede calificar como una que genera renta empresarial o no. Si la compra de facturas es sin recurso, la renta siempre va a ser empresarial. ¿Qué significa? Que en principio una persona natural domiciliada que invierte en un fondo de factoring, ¿no? Y ese fondo de factoring me imputa rentas por operaciones de factoring sin recurso, en principio tributaría 29.5%. Como esto evidentemente es una tributación muy elevada, la ley 30532 incluyó un beneficio que supone la reducción de esta tasa a 5%. ¿No? Este beneficio está vigente hasta el 2026. O sea, con lo cual tiene todavía algún recorrido. Entonces, acá la única reflexión que quiero hacer es la siguiente, porque muchas veces se tiende a equiparar al factoring con recurso, el sin recurso, producto de este beneficio que se ha creado, ¿no? Porque en el factoring con recurso la ley dice, oye, esto es un interés. Y si es un interés, siempre va a pagar 5% por una persona natural domiciliada, aun cuando el beneficio de las 3532 deje de existir, ¿no? Ojo con eso. Este régimen es permanente, pero si la operación es sin recurso, por una calificación, una ficción de la ley, se señala que en el factoring sin recurso la tasa de descuento es renta empresarial, que tributa con 29.5%, excepto por este régimen vigente hasta el 2026, que se establece una tasa reducida de 5%. Entonces, hoy en día, tanto el factoring con recurso como sin recurso paga 5%.
pero hay una pequeña diferencia. En el factoring sin recurso estamos ante una renta de origen empresarial en sustancia. ¿Qué significa esto? Que en el factoring sin recurso, con facturas negociables, ¿no? Bajo el beneficio del 3532, la atribución de rentas tiene que hacerse por el devengado. Entonces, técnicamente, no, cuando un fondo de factoring hace distribuciones de rentas, netamente distribuciones de rentas, técnicamente ese no es el evento que gatilla la retención. Lo que gatilla la retención es el devengo de la renta, del que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, ese tratamiento que determina que, si somos estrictos, en el factoring con recurso, digamos, soy un fondo que hace dos tipos de operaciones, ¿no? Factoring con recurso y sin recurso. En el segmento con recurso tendría que aplicar la tasa de 5% sobre las distribuciones reales de rentas que yo realice a mis inversionistas. En el factoring sin recurso, en mi segmento de operaciones de factoring sin recurso, yo debería considerar las rentas devengadas del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año y sobre esa base hacer una atribución de rentas y aplicar una retención con independencia de las distribuciones que haya realizado. Entonces, este es un punto que muchas veces no se le da mucha importancia, pero lo cierto es que es una diferencia que está expresa en la ley. Entonces, no quería dejar de mencionar, ¿no? Por cierto, en ninguno de los casos, y eso también es algo que pasa mucho, en el factoring con o sin recurso, en estos casos la tasa de 5% se aplica sobre la renta bruta. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo la tasa de descuento de una operación de factoring es 10%, yo tengo que imputar ese 10% como renta gravada, y si por ahí el fondo tiene comisiones de cobranza, comisiones de administración de la SAFI, u otros conceptos, todos esos gastos no son deducibles. O sea, si mi tasa de descuento genera una rentabilidad de 100 y producto de gastos me quedo con caja de 80, distribuyo 80, pero la aplicación de la retención es sobre 100, no sobre 80. Entonces, ese también es un punto muy importante. Lo mismo, aunque una breve mención a las inversiones en FIBRA y Fibra, para estos efectos también son fondos empresariales inmobiliarios, pero con una retención de 5% sobre los arrendamientos. Reflexión también, al ser renta empresarial, aplica igualmente el devengado, ¿no? Del 1 de enero al 31 de diciembre, la tasa de 5% se aplica sobre renta bruta sin descontar gastos. Y ojo con que, claro, en este momento hay algunos FIBRA en el mercado, con activos importantes, pero fíjense que los beneficios del FIRBI terminan el 31 de diciembre de este año. Si la norma no es prorrogada, esos FIRBIs a partir del 1 de enero del 2023 van a tener que atribuir a sus inversionistas, o bueno, a partir del ejercicio, no primero, a partir del ejercicio van a tener que atribuir rentas de arrendamiento a sus inversionistas con la tasa ordinaria de 29.5%. Entonces es un tema muy importante que sí merece atención, ¿no? En cambio, el Fibra, por alguna razón, se diseñó de una forma distinta y la vigencia y los beneficios de Fibra tributan, están con una tasa reducida de 5% y esa tasa tiene vigencia hasta el cierre del 2026, ¿no? Al igual que el régimen de la factura negociable. Entonces, y ahora quiero pasar, antes de pasar a la sección de discusión con Anita y con Rocío, quiero hablar de algunos casos, algunos de los cuales probablemente van a ser materia también de esta discusión. Primero, la adquisición de cuotas por mancómunos, ¿no? O sea, ¿qué situaciones pueden presentarse? Víctor y su hermano, por ejemplo, van a una SAF y compran cuotas de fondos mutuos o fondos de inversión en mancomunidad. ¿Cómo se tiene que atribuir la renta? En realidad debería ser 50-50, bajo una presunción legal de copropiedad parciaria, llama la ley. A menos que a menos que los copropietarios digan, oye, por si acaso, claro, estamos comprando Víctor y su hermano, pero yo estoy poniendo de los 100 soles de inversión 80 y mi hermano pone 20. Entonces la regla de imputación tiene que ser distinta. Esto ha generado mucha problemática en algunas administradoras, porque claro, de repente había la idea, oye, esto es copropiedad, pero atribuye todo al inversionista que aparece en primer lugar en el formulario. Eso no es técnicamente correcto y puede llevar a problemas, porque si yo tengo una situación de copropiedad, ¿qué significa? Que mi copropietario es cotitular y cocontribuyente de las rentas que genera esa inversión, al menos en algún porcentaje.
siendo la presunción que debe aplicarse en ausencia de información distinta un 50-50. Entonces la recomendación es revisar cómo se ha hecho esto, porque esto puede generar un problema tanto para los inversionistas como para la administradora, ¿no? Pues si es que Víctor y su hermano nuevamente invierten y la administradora me retiene únicamente a mí, ¿no? Me dice, oye, Víctor y su hermano, pero le retengo solamente a uno de ellos, a Víctor. Y mi hermano recibe su parte de la rentabilidad. Bueno, la ciudad dice, oye, tú no estás sujeto a retención, no te han aplicado retención y no has declarado esta renta. ¿Cuál es el origen? Ese es un problema que puede generarse. Es una recomendación revisar cómo se ha manejado este asunto. Otro tema que sí queremos mencionar es, oye, ¿qué pasa con los gastos que tiene el fondo? ¿Son deducibles o no son deducibles? Y la respuesta es depende. Son deducibles en la parte que correspondan, hablando de personas naturales, ¿no? Porque si el partícipe de un fondo de inversión es una persona jurídica, claramente va a haber una posibilidad de deducir el gasto. ¿Qué pasa si la inversión es una persona natural? La comisión de la SAFI y otros gastos que incurran ante el fondo van a ser deducibles únicamente en tanto estén asociados o a rentas empresariales que tributen 29.5%, que no es lo estándar. Muy pocos casos hemos visto que eso simplemente así, por un tema justamente de eficiencia tributaria, o si es que la inversión que hace el fondo es de fuente extranjera. Imaginemos este ejemplo, ¿no? O sea, Víctor invierte en este fondo de inversión que tiene 3 inversiones, ¿no? Bonos peruanos, acciones peruanas y bonos internacionales. 50 de intereses peruanos, 50 de dividendos peruanos y 180% por cupones extranjeros. Y mi comisión de administración es 30. Entonces, yo puedo descontar este gasto para determinar el impuesto que corresponde a estas 3 cédulas. Y la respuesta es no. No de las 3. ¿No? La parte de intereses peruanos y dividendos peruanos va a tener una retención de 5% sobre renta bruta. No se pueden deducir gastos. La ley es expresa e incluso hay un informe de SUNAT que así lo ha precisado. En cambio, para la rentabilidad que corresponde a los cupones extranjeros, sí se puede deducir el gasto. Se puede deducir el gasto y en consecuencia lo que tengo que hacer es alocar esos 30 proporcionalmente a las rentas que se ha generado. En este ejemplo tenemos 18, 64. En consecuencia de esos 30, el 64% va a ser deducible contra la renta de fuente extranjera. 180 menos 20, 160. Se le imputa al inversionista 160 como renta de fuente extranjera. Sobre la renta de fuente extranjera, por cierto, no se aplica retención, sino que el inversionista directamente tiene que hacer la liquidación del impuesto. Pero bueno, esto es solamente para graficar cuál es el ejercicio que tendría que hacer la sociedad administradora cuando imputa renta de fuente extranjera a sus inversionistas. ¿Qué ocurre si tengo un fondo de inversión que, por ejemplo, invierte en ETFs extranjeros directamente? Y este fondo, esto pasa, lo hemos visto mucho en fideicomisos de administración de patrimonios familiares, ¿no? En algunos fondos también. ¿Qué pasa si tengo fondos privados pues, que compran portafolios en Estados Unidos por mandato pues, de los inversionistas, ¿no? Que eso es lo que se quiere invertir? Fíjense, ¿no? Que lo estándar es que las utilidades, dividendos de acciones en Estados Unidos, por ejemplo, y los ETFs tributan con una retención de 30 en la fuente. Entonces, me distribuyen dividendos por 100, la retención es de 30, el cash neto que recibe el fondo es 70. Oye, ¿cómo tributa esto? Bueno, la forma como tributa es así, ¿no? Miren, o sea, porque a veces se incurren en algunas imprecisiones, ¿no? Como, oye, he recibido 70 de fuente extranjera, le distribuyo 70 a mi inversionista y mi inversionista paga pues sobre esos 70 renta de fuente extranjera, ¿no? O sea, el dividendo era de 100, me retiran 30, el cash neto que lleva el fondo es 70, y le digo al inversionista, toma tu 70 de dividendo de fuente extranjera, paga tu impuesto y el inversionista pagaría 30% de ese 70, que es 21, quedándose con un cash neto después de impuestos de 49. Eso no es correcto. Lo correcto es lo de la derecha, ¿no? O sea, yo le digo al inversionista, oye, tu dividendo bruto es 100 y has sufrido una retención en la fuente de 30. Entonces te imputo la renta y te imputo el crédito por retención en el exterior. Entonces me dice, ya, voy a declarar mi 100 de dividendo, mi retención que me aplicaron en Estados Unidos de 30, y también declaro el crédito que me ha atribuido el fondo por la retención que practicaron en Estados Unidos de 30. Entonces, 100 de renta de fuente extranjera, impuesto 30, menos 30 por crédito. Yo no pago nada en Perú. Y mi cash neto after taxes es 70. Obviamente lo de la derecha es más beneficioso porque supone que reconstruye la base imponible y el impuesto por pagar en Perú se ve absorbido por el crédito aplicado en la fuente.
¿no? Este ejemplo con 30% es nocional. Uno invierte en México, me parece que la retención es 25, y dependiendo de cada jurisdicción, pero lo es que el máximo sea 30, lo cual permite compensar el impuesto que se aplica en Perú, que en el caso de rentas de fuente extranjera para personas físicas es de hasta 30%. Esto es básicamente algo muy parecido. Acá simplemente para graficar que evidentemente si un fondo de inversión peruano hace operaciones trading en bolsa, puede aplicar la exoneración a la ganancia de capital bursal, y que por cierto también está vigente únicamente hasta el 31 de diciembre de este año. Vamos a ver si la prorrogan o no, ojalá que sí. Evidentemente es un tema más político. ¿Qué ocurre si yo vendo acciones en la Bolsa de Valores de Lima, acciones extranjeras, o en este caso IFA, que es un ETF a través de la Bolsa de Valores de Lima, y no está exonerado? Bueno, si no está exonerado, ¿qué ocurre? Tengo que pagar, evidentemente, el impuesto a la ganancia de capital, que en ese caso va a ser 6.25%, al ser una renta de fuente extranjera, que es ganancia de capital y que cruzas en bolsa. Entonces, en ese caso, el fondo de inversión peruano tiene que imputar la renta al inversionista como ganancia de capital en Bolsa de Valores de Lima, en mecanismo centralizado de negociación local, y aplicar la retención, digamos, o bueno, no aplicar la retención, perdón, porque en este caso no aplica retención ni por Cavalli ni por el fondo, por ser una renta de fuente extranjera, sino que el inversionista va a tener que pagar directamente el impuesto. ¿Cuál es el impuesto que tiene que pagar? 6.25%, ¿no? Porque es el régimen especial que aplica las ganancias de capital de fuente extranjera a través de la Bolsa de Valores de Lima. Repito, en este caso, cuando la operación se liquide, no va a haber retención por Cavalli, y cuando la renta se distribuye al inversionista, tampoco hay retención por la SAF, porque es una renta de fuente extranjera, aunque sujeta a una tasa de imposición reducida de 6.25%. Acá, y ya para ir terminando y pasar a la sección de debate o de conversación, ¿qué ocurre si mi fondo de inversión es una persona jurídica? ¿Qué ocurre? La casuística es diversa, y yo estoy seguro que acá les ha pasado a muchos. Acá simplemente es una reflexión, ¿no? Que si mi partícipe es una persona jurídica, evidentemente lo que tengo que atribuir lo devengado del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, si es que mi inversionista tiene pérdidas, mi partícipe tiene pérdidas, si es una persona jurídica, me las puede comunicar para yo descontar esas pérdidas, pero únicamente las pérdidas de años anteriores. O sea, si estamos en el ejercicio 2021, la pérdida que mi inversionista puede comunicar es la pérdida arrastrada hasta el cierre del 2020. Entonces, nos ha pasado también que viene un partícipe que es persona jurídica, oye, atribución del 2021. Yo tengo pérdida, no en el 2020, pero tengo el 2021, ya calculé, mi contador ya me hizo mi declaración de impuestos. Te comunico la pérdida del 2021 para que la descuentes de la renta 2021. Eso no se puede. Únicamente la ley autoriza a deducir pérdidas para efectos de este mecanismo, utilizando la pérdida arrastrable de años anteriores, que en este caso va a ser el ejercicio 2020. Así que eso nada más para mencionarlo. Y esto es algo que conversábamos con Rocío ayer, y creíamos que era bueno también precisarlo, ¿no? ¿Qué pasa con los famosos bonos internacionales Reg 144A? Hay toda una discusión, ¿no? De cómo tributan estos bonos. Por ejemplo, un bono que una empresa peruana, un banco peruano emite en Estados Unidos, bajo, ¿no? La regla se llama Reg 144A. Todo el mundo está de acuerdo en que el interés tributa como renta de fuente peruana, ¿no? Como, con la tasa en este caso de 5%, pero la discusión viene qué pasa con la ganancia de capital. Y aquí hay toda una teorización de si esa ganancia de capital por estar emitida afuera debería tributar como renta de fuente extranjera con 30%, o si debería tributar como una ganancia de capital de fuente peruana con 5%. Creo que esto lo vamos a conversar con Rocío en breve, pero es un tema discutible. En la opinión nuestra debería esto prevalecer, queríamos, por un tema de sustancia, que es una ganancia de capital de fuente peruana grabada con 5%, al margen del proceso de emisión, cómo se haya ejecutado, ¿no? Entonces, bueno, este es un cuadro simplemente de resumen sobre cómo tributa una persona natural por inversiones en acciones, bonos, ETFs extranjeros. Lo dejo por si es de interés, pero nada, con eso concluyo la sección inicial, y podemos pasar pues al intercambio de ideas con Anette y con Rocío. Bueno, yo tenía ahí una acotación justamente con este tema de los certificados de retención, de que cuando algún cliente
le entregamos los certificados y comienzan a llamar, ¿no? Y se dan cuenta, mayormente cuando son con mancúmulos, ¿no? Que padre e hijo, por ejemplo, ¿no? Y el padre dice, no, yo quería pagar el 100% de los impuestos porque no quiero que a mi hijo la SUNAT lo llame diciendo de dónde es esta renta. Claro. Entonces, lo normalmente es que los clientes entran y como nunca dan la especificación, yo quiero 100 o 0 o 20, 90, 10, entonces simplemente se aplica el 50-50. Claro. Y muchas veces lo que me han pedido a mí es corregir, es decir, retroceder y volver a hacer la retención. Yo les aconsejo normalmente que no, porque ya percibieron el dinero y la renta de segunda categoría es por lo percibido para ellos, ¿no? Y que serían más visibles a la SUNAT hacer un cambio un año posterior a lo percibido, ¿no? Pero los clientes a veces no aceptan y dicen, quiero que ya a partir de ese año que mi hijo no tribute, porque no quiero que la SUNAT aparezca su nombre. Sí, Con estos cambios que ahora hay de los ingresos, igual van a ser visibles ante la SUNAT. Efectivamente, ¿no? Ese por la acotación, Rocío, es un tema o sea, muy sensible con los clientes, ¿no? Porque, claro, ellos a veces quieren manejarlo, o sea, es que en algunos casos sí responde a la realidad, ¿no? Y yo hago esta inversión con mi plata, pero pongo pues a mi hijo, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, por si acaso, ¿no? Para que pues tengan alguna posibilidad de pasar algo, ir directamente a hacer el rescate. A veces eso pasa y es real, pero la verdad es que jurídicamente, o sea, ¿eso cómo debería solucionarse? O sea, operativamente la solución que tendríamos que darle es digamos, cuando se hace la suscripción de cuotas, y eso es una sugerencia que le hemos hecho algunas administradoras, ¿no? Es, oye, pon una sección, si es copropiedad, señala expresamente que te digan cuál es la proporción que corresponde a cada mancómuno, ¿no? Y indicando que en ausencia se presume que será 50-50. Entonces, esa es una salida práctica para manejar estas situaciones, pero es correcto y coincido, Rocío, que una situación en la cual alguien te pide corregir es peor, ¿no? Porque tienes que entrar a abrir, rectificar, reimputar la retención y la atribución de rentas, generar probablemente un nuevo certificado. Y eso pues, puede generar oye, ¿qué pasó? ¿No? Porque siempre las rectificaciones con la SUNAT es aconsejable evitarlas, ¿no? Es aconsejable evitarlas. Pero así que sí, completamente de acuerdo. Sí, yo ahí solamente acotar el tema justamente el tema de la copropiedad, que habiendo siempre los espacios para colocar, la norma tampoco nunca ha sido tan clara respecto a la copropiedad entre hermanos o amigos que hacen una cuenta mancomunal, ¿no? Generalmente te habla sobre la sociedad conyugal, que puede reportarlo a cualquiera de los dos, y en el caso de la asociación intestada, ¿no? Pero yo lo que quería acotar es que cualquier cambio que se haga en el porcentaje de la atribución que debe tener cada mancomuno debería ser siempre a futuro, ¿no? No podríamos retroceder porque, como bien dice Rocío, estarías implicando que el SUNAT se dé cuenta de estos cambios, ¿no? Y sea más visible esa persona hacia SUNAT, ¿no? Sí, es verdad. O sea, efectivamente, o sea, lo que ocurre es que la ley, sí, pues, no contiene reglas tan claras que regulen. O sea, más bien acá lo que hacemos es aplicar supletoriamente las normas civiles, ¿no? Pero la ley de renta en caso de copropiedad no es tan clara en el decir, oye, y más aún en el caso de la regulación de los fondos y fideicomisos, ¿no? O sea, cómo tienes que imputar. O sea, la salida práctica que le hemos encontrado es, indícame tú inversionista, cómo quieres segmentar la propiedad de la inversión, ¿no? Pero efectivamente, claro, salvo el caso puntual de las sociedades gananciales, ¿no? Porque en las sociedades gananciales, de la sociedad conyugal que tributa como bajo el régimen patrimonial de sociedades gananciales, porque ahí sí la ley autoriza a que uno de los cónyuges tribute por toda la renta, ¿no? Entonces, salvo esa excepción que sí está regulada, todas las demás situaciones de copropiedad, digamos, civil,
entre amigos, hermanos, familiares, excepto cónyuges, y eventualmente la sociedad conyugal bajo el régimen patrimonial y patrimonio separado no tienen una regulación específica, ¿no? Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo cambiando un poco de tema del tema de fondos mutuos, porque creo que es algo que todos conocemos y es un poco más fácil el tema de los reportes a SUNAT. Mi gran pregunta es el tema de los FIRBIS. Este plazo del beneficio que termina ahora en diciembre del 2022 y, o sea, ¿cómo ven ustedes este escenario de si se va a renovar? Eh, de verdad, yo entiendo que si no se da la renovación de este beneficio, eh, el próximo año entramos con las reglas normales como un fondo empresarial, pero me preocupa el hecho del impacto a los inversionistas que están ahorita en nuestros fondos que han entrado por este beneficio tributario. Y el otro tema es, en caso se dé esa renovación, entiendo que solamente va a ser por otros 3 años adicionales, no puede ser por más plazo, porque va en contra de lo que dice el Código Tributario, ¿no, Víctor? Sí, es un muy buen tema, Anita. Gracias por ponerlo sobre la mesa. Efectivamente, ¿no? A ver, hay varios puntos, ¿no? O sea, lo primero que habría que preguntarse es esta distinción que normativamente se hizo entre el FIRB y el FIBRA, ¿no? O sea, cuando se creó el FIRB se hizo mediante un decreto legislativo de los 88, por los beneficios tributarios me refiero, ¿no? Digamos, como se era un beneficio tributario, justo de cambiar el código tributario, 3 años, ¿no? 3 años hasta el 2019, y después se prorrogaron 3 años más hasta el 2022, ¿no? Mediante un decreto de urgencia. En cambio, por alguna razón, la ley 30532, que es la que creó los beneficios del FIBRA y la factura negociable, salió por 10 años. Lo que siempre se buscó fue darle a ambos vehículos una vía equivalente, ¿no? O sea, que si era más fácil para un sponsor estructurar un proyecto inmobiliario a través de FIRBI o Fibra, que dé lo mismo, ¿no? En un caso, la única diferencia es, oye, lo hago con una SAFI o lo hago con una titulizadora. Pero en sustancia debería ser lo mismo, debería ser el mismo tratamiento, no debería haber una distinción entre ambos vehículos. Entonces, un primer punto de reflexión es por qué se hizo así, ¿no? O sea, desafortunadamente, por eso no hay una respuesta. Lo cierto es que la norma ha quedado como tal. Ahora, si somos consistentes con la intención de crear un mercado inmobiliario eficiente a nivel de impuestos y que permita pues, captar público inversionista retail, definitivamente debería renovarse este beneficio, ¿no? Probablemente la respuesta sea sí, sí, por 3 años, porque, digamos, tenemos esta restricción del Código Tributario, al margen de que la ley 30532 se haya dado por 10 años, ahí, fíjate, y ese es un tema interesante, pero bueno, eso lo dejo para dentro de un minuto. Yo en lo personal veo que sí hay mucho interés en el mercado de ir adelante con esto, ¿no? O sea, porque si no, uno estaría dejando a los proyectos inmobiliarios únicamente con un vehículo de estructuración de fondos para captar inversionistas retail, lo que sería el Fibra. Y evidentemente los FIRBIS existentes entrarían en crisis porque toda la renta generada devengada a partir del 1 de enero del 2023 estaría grabada con la tasa de 29.5%, ¿no? Y eso sería, pues, un incremento de la carga tributaria muy importante, ¿no? Es justamente lo que se quería evitar. Entonces, sí, pues, sí, nosotros creemos, y de hecho sabemos que algunos gremios están impulsando ya esta materia, porque la verdad es que es algo que preocupa mucho, ¿no? Sí, correcto. Sí, yo creo que eso es un tema que si queremos impulsar el mercado, se tiene que dar, ¿no? Mm. Mm. Un comentario adicional, o sea, fíjate, ¿no? O sea, y sobre el plazo adicional de 10 años que se dio por el Fibra, ¿no? O sea, si uno es textual en el código tributario, dice, oye, los beneficios tributarios que se den por más de 10 años se entienden otorgados únicamente por 3. Entonces, por ahí escuché en algún momento una posición en el sentido, oye, pero en verdad los beneficios del Fibra también ya están por vencer, porque la norma que te dice que eran por 10 años, debe leerse como que eran únicamente por 3 años.
O sea, la verdad, nosotros no compartimos esa lectura, ¿no? Porque finalmente el código tributario tampoco debería prevalecer sobre otra norma de rango equivalente, como una ley, ¿no? La ley 3532. Pero es una posición, ¿ah? Y hay quienes tienen una posición diciendo que es, oye, no, pues es que el código tributario, esa parte del título primero del código tributario tiene un rango supralegal, ¿no? Es un escalón, es legal, pero un escalón más arriba que cualquier otra ley, ¿no? Entonces prevalece sobre la ley 3532, por ejemplo, pero bueno, son discusiones ya más conceptuales. Interesante. Víctor, tenemos unas preguntas de nuestros asistentes. Sí, claro. A ver, la primera pregunta. Para partícipe persona natural, respecto a las inversiones en papeles comerciales en el extranjero, si en Estados Unidos te retienen 30%, ¿cuál es la base legal para tomar como crédito si entiendo que no hay convenio de doble imposición? Gracias por la pregunta. A ver, lo que ocurre es que la base legal la podemos encontrar en el artículo 88, inciso E de enano, de la ley del impuesto a la renta. ¿Qué ocurre? Los impuestos que se aplican vía retención en el exterior se pueden descontar de impuestos en Perú bajo una de dos bases legales, o un convenio internacional, como correctamente se formula en la pregunta, o mediante un mecanismo unilateral que la ley prevé. Entonces, porque la ley también dice, oye, yo tampoco quiero promover pues, que las inversiones en el exterior estén sujetas a sobrecargas. Si yo no permito descargar la retención del exterior, y en Perú voy a grabar con 30, voy a terminar pagando en total 60% de impuestos, lo cual sería pues excesivo, ¿no? Entonces, la ley peruana sí permite unilateralmente, sin necesidad de convenio para evitar la doble imposición, descontar contra el impuesto peruano las retenciones que se aplican en la fuente. Sí, sí se prevé. El único problema que puede presentarse ahí, y creo que es el caso de este vehículo, a ver, ¿qué ocurre? En Estados Unidos, más bien, las rentas que vienen de instrumentos de renta fija, o sea, intereses, cupones, deberían estar exentas de retención en Estados Unidos mediante un mecanismo que se denomina Portfolio Interest Exemption, que señala que las rentas que se pagan por instrumentos de deuda, siempre que sean a tasa fija, donde el acreedor sea no vinculado al deudor y otros requisitos menores, no se sujetan a retención. ¿Qué ocurre? Que a veces cuando se invierte a través de ciertas plataformas y ciertos bancos, si esos bancos no están en posición de hacer un disclosure de quién es el beneficiario efectivo de esas rentas en Perú, por ejemplo, lo que DTC, por ejemplo, hace es, oye, yo no sé quién está detrás, y como puede darse el caso que esa persona que esté detrás sea vinculada al pagador, entonces yo voy a presumir el tratamiento más gravoso y aplico una retención de 30%. O sea, ahí la única, bueno, al final de cuentas no es, o sea, es gravoso, pero si igual el impuesto va a ser 30% en Perú, o me lo retienen allá y lo descuento en Perú, o lo pago directamente en Perú, con lo cual tampoco termina siendo un problema tan grande, pero lo que sí recomiendo es que se cuente con algún sustento que acredite el pago del impuesto. Normalmente esto debería ser un formulario 1042, que el broker o el intermediario debería estar en posición de proporcionar, pero si no tenemos 1042, lo que se puede hacer, y esto, digamos, lo hemos implementado en unas partes de forma exitosa, afortunadamente, es una carta emitida por el broker indicando, oye, por si acaso me han liquidado esta posición, que ha sido una renta bruta de X con una retención de tanto, ¿no? Entonces, el pago efectivo que te he hecho responde a esta situación y hay un crédito por impuesto a la renta que tienes que tomar. Ese documento debería ser el respaldo del fondo para el momento de hacer la atribución al inversionista, poner en su certificado de atribución de rentas, porque como es una renta de fuente extranjera, va a ser distribuida por el fondo sin withholding de la SAFI. Entonces, en ese momento tú pones renta bruta 100, retención 30, y lo manejas así. Sí. Tengo otra pregunta, Víctor. Dice, ¿Sí? de inversión de factoring realiza operaciones con recurso, ¿qué tasa paga el partícipe persona natural? ¿Cuál es la base legal? ¿Y desde cuándo es aplicable? A ver, persona natural que hace, claro, con recurso. Lo que ocurre es que la calificación de la renta que viene de operaciones de factoring con recurso, como un interés, se encuentra en el Decreto Supremo 219-2007-EF. Ahí la ley dice que en las operaciones de factoring con recurso, la tasa de descuento
se considera un interés. Entonces, si tomamos esa condición de interés, que está vigente desde el año 2007, y vamos a la ley de renta y decimos, oye, para una persona natural, ¿cómo tributa un interés? El interés, según el artículo 24, es una renta de segunda categoría, que en aplicación del artículo 36 tributa con la tasa efectiva de 5%. Entonces, esas serían las normas aplicables para construir la conclusión de cómo se tributa en un fondo de este tipo. Esto ha estado vigente en realidad desde siempre. Lo que ocurre es que habían algunas dudas en torno a la vigencia y la calificación legal de las operaciones de factoring por el Decreto Supremo 219/2007. ¿Por qué? Porque es un decreto supremo y esta calificación que estamos conversando se introdujo en la segunda disposición complementaria final de este decreto. Entonces, un sector importante de opinión decía, oye, ese decreto supremo es inconstitucional, porque tú no puedes crear una ficción, o sea, porque legalmente la compra de una factura es para un derecho de crédito. Tú no puedes crear una ficción y categorizar una operación económica al amparo de un decreto supremo, tiene que ser vía ley. Al margen de que podamos o no estar de acuerdo con la conclusión, en la práctica ha prevalecido ese decreto supremo y además fue refrendado por la ley 3532, si la memoria no me falla, que dijo que para todo efecto de tratamiento de las operaciones de gestión de créditos es aplicable y se encuentra vigente el decreto supremo 219/2007, ¿no? Así que esa sería la conclusión. Yeah. La siguiente pregunta dice así: ¿los certificados de atribución y retención se considera información respecto a rentas atribuidas? En el caso de que el fondo invierte en rentas extranjeras, ¿debo adicionar por separado el gasto que debe deducir, como en el ejemplo mencionado la comisión de la SAFI? Sí, la recomendación es mostrar como si fuera un pequeño PL, ¿no? O sea, la recomendación es mostrar en el certificado de atribución la renta bruta, ¿no? La primera línea, que serían, por ejemplo, imagínate, las rentas de fuente extranjera recibidas por el fondo, menos los gastos en la parte imputable, ¿no? Porque si este fondo también tiene operaciones peruanas, sería justamente el ejemplo que poníamos por acá, ¿no? ¿No? Justamente sería este caso. O sea, si el fondo, que es materia de consulta, hace inversiones locales y extranjeras, habría que hacer este ejercicio. Si el fondo únicamente hace inversiones extranjeras, bueno, toda la comisión sería deducible. En cualquier caso, lo recomendable es mostrar la comisión y los gastos en general de forma separada, ¿no? Y en el certificado de atribución poner ese detalle. Así es. Ahora tenemos una cuarta pregunta. Dice, respecto al PDT 618, ¿solo se informan las rentas de fideicomisos empresariales? En el caso de fideicomisos de titulación de garantía, ¿no habría obligación de informar en dicho PDT? A ver, sí, en realidad en el 618 se informan únicamente o sea, digamos, se informan las rentas que para el supersector constituyen tercera categoría. ¿Por qué? Porque mediante el 618 lo que reporto es la renta devengada atribuible del ejercicio. O sea, lo devengado el 1 de enero al 31 de diciembre, y es básicamente para los casos donde mi partícipe o fideicomitente o fideicomisario es una persona jurídica o cuando siendo una persona natural se realiza actividad empresarial, ¿no? O sea, ¿por qué hago esta precisión? Porque puedo tener un fondo de inversión o un fideicomiso que hace rentas pasivas, pero tiene como partícipe, fideicomitente o fideicomisario a una persona jurídica. Entonces, en ese caso, pese a que el fondo haga inversión pasiva, va a aplicar el régimen de tercera categoría y por ende va a ser empresarial y por ende vamos a tener que tomar el devengado y en consecuencia imputar sobre el 618 sobre la renta neta devengada en el periodo, ¿no? Una precisión nada más. El fideicomiso de titulización de garantía, o sea, teóricamente el fideicomiso en administración puede ser en administración o garantía. Si el fideicomiso es en garantía, en la modalidad de un fideicomiso bancario regulado por la 26702, la ley de banca, no hay atribución porque ese fideicomiso en garantía es completamente transparente. Pero en cambio, si yo estoy en un fideicomiso de titulización, donde parte del patrimonio fideicometido está en garantía, ese fideicomiso sí tiene que atribuir renta. Es diferente. ¿Por qué? Porque el fideicomiso en garantía
está exceptuado de atribuir renta, porque es completamente transparente. Las rentas que hace el patrimonio fideicometido las reconoce directamente el fideicomitente. Eso está expreso en la ley. En cambio, en el fideicomiso de titulización siempre hay obligación de hacer atribución de rentas. En consecuencia, va a haber que evaluar si es que, producto de la constitución del fideicomiso y el otorgamiento de garantía con cargo del patrimonio fideicometido, va a haber que hacer un reconocimiento de rentas. Depende. La casuística es diversa, depende. O sea, a veces en el fideicomiso en garantía, con titulización, lo que se aporta son flujos futuros. Si se aportan flujos futuros, no hay tanto problema, excepto por la diferencia de cambio, que va a ser el único concepto atribuible. Y eventualmente las comisiones, ¿no? Básicamente lo que ese fideicomiso en garantía, por ejemplo, en el ejemplo que pongo de flujos, va a atribuir resultados por diferencia de cambio y eventualmente pérdida por gastos. Bueno, no sé si Anita, Rocío, ¿quieren comentar algo sobre estas preguntas? No, Si la no, verdad, no. Creo que la siguiente la tomas tú, Víctor, y en la quinta, bueno, creo que está hablando sobre, no, perdóname, sobre la sociedad conyugal, que ahí como bien claro la norma dice en el reglamento de fondos mutuos, habla de que tú puedes, en temas tributarios, puedes atribuir a uno de los miembros de la sociedad conyugal atribuirle todos los impuestos, no al 100%. sí, Si no me sí, sí. equivoco, la cuarta disposición del reglamento de fondos mutuos que habla respecto a ese tema. Sí. Efectivamente, y solamente para complementar esa pregunta, Anita, la ley de renta también te lo dice. O sea, en la sociedad conyugal, que para estos efectos de interés como la sociedad conyugal que tributa, o sea, que tiene el régimen de sociedades gananciales, se puede designar a cualquiera de los cónyuges como representante de la sociedad conyugal. En consecuencia, si Víctor está casado, bajo sociedades gananciales, si hacemos una inversión en el fondo X, y yo puedo decirle al administrador, oye, yo soy el representante de la sociedad conyugal que tributa como contribuyente autónomo, ¿no? En consecuencia, me retienen únicamente a mí. Pero eso es únicamente para el caso específico de las sociedades conyugales sujetas al régimen patrimonial de sociedades gananciales, ¿no? Interesante la pregunta. Creo que nos habíamos saltado una, ¿no? Sí, hay una última pregunta, sí, lo voy a leer, espérame. Dice, respecto a los partícipes, personas jurídicas no domiciliadas, Chile, que inviertan en fondos inmobiliarios empresariales, ¿le debo retener impuesto? ¿Cuándo? ¿Sobre qué base? ¿O aplica el convenio y solo con el certificado de residencia chileno no se retiene? Esa es la última pregunta. Qué bonita pregunta. Eso es bien discutible. Eso es bien discutible. A ver, ¿qué pasa? Y aquí voy a decir mi opinión personal y luego lo que creo que la administración tributaria pensaría, porque ¿qué pasa? O sea, los convenios para evitar la doble imposición, regulan tipos de rentas específicas y para cada tipo de renta hay una regla de atribución de potestad tributaria. Entonces, por ejemplo, si uno va al artículo de beneficios empresariales, que es residual respecto a los demás que está en el articulado del convenio, se dice, oye, las rentas empresariales tributan en principio únicamente en el estado de residencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un servicio digital que me prestan desde Chile hacia Perú, como es extraterritorial, bueno, o incluso un servicio presencial en Perú, ¿no? Que viene de un proveedor chileno. En principio, como es un beneficio empresarial, tributa únicamente en Chile. Y así hay diferentes tipos de rentas que son reguladas bajo reglas distintas. ¿Qué pasa con las rentas inmobiliarias? Las rentas inmobiliarias están en el artículo 6, si no me falla, del convenio para evitar la doble imposición con Chile, y se dice que las rentas inmobiliarias están sujetas a tributación compartida. Tributación compartida. Entonces, un no domiciliado chileno invirtiendo en real estate en Perú, tributa tanto en Perú vía retención, y la retención que le aplicamos en Perú son crédito contra el impuesto chileno. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo invierto a través de un fondo de inversión? Y hay toda una discusión al respecto. ¿Por qué? Porque yo no estoy comprando real estate. O sea, yo estoy comprando cuotas de un fondo de inversión. El fondo de inversión puede emitir facturas o en inmuebles o bonos. Entonces acá la pregunta es, oye, ¿realmente
la renta inmobiliaria imputada por un fondo de inversión, un inversionista chileno, califica como renta inmobiliaria para efectos del convenio, yo en lo personal creo que es bastante discutible. Yo me inclinaría más a pensar que en ese escenario debería prevalecer el artículo de beneficios empresariales y por ende no debería haber una retención en Perú, que es la misma regla en el fondo, o es el mismo criterio que se venía aplicando en años anteriores, cuando teníamos la posición de la asociación de participación, ¿no? O sea, tenemos un asociado que era un chileno en la asociación de participación con un vehículo, un sponsor local. O sea, es renta inmobiliaria, claramente, pero renta inmobiliaria es un negocio en el cual yo soy un socio pasivo. Entonces, no había retención en ese caso. En mi opinión personal, lo mismo debería ocurrir en los fondos de inversión chilenos. Perdóname, los fondos de inversión que tienen inversión, el fondo de inversión peruanos que tienen inversionistas chilenos. Son una precisión. O sea, si el inversionista chileno es otro fondo de inversión chileno, ahí sí estamos en aprietos porque, bueno, se formuló una consulta de SUNAT, no sé muy bien cuál fue el origen, pero se formuló una consulta de la SUNAT y la SUNAT concluyó, oye, los vehículos como fondos de inversión chilenos no son beneficiarios del CDI, en consecuencia no les aplica el convenio. Así que, ojo con eso. Ahí, Víctor, sería bueno también diferenciar a los tipos de partícipes, ¿no? Porque entiendo si es un partícipe persona jurídica chilena, tiene que hacer un trámite acá especial para poder reconocer los beneficios que tenga ese fondo, ¿no? Correcto, claro, o sea, sí, es que es el certificado de residencia, ¿no? O sea, tienes que, claro, para que el vehículo extranjero haga valer el convenio, efectivamente, como mencioné ahorita, ese vehículo tendría que obtener en Chile el certificado de residencia que le da servicios, impuestos internos, ¿no? Porque si no tenemos el convenio, perdón, el certificado de residencia, tendríamos que proceder como si no existiera convenio. Efectivamente, buena votación ahorita. Gracias. Todavía tenemos tiempo, Víctor, porque hay 2 preguntas más. Sí. Salvo que, no sé, Rocío, Anita, ¿les parece? Sí, ¿no? no, por mí no hay problema. Ya, a ver, la penúltima pregunta dice, en el caso de la distribución de beneficios del fondo mutuo, ¿el pago de los dividendos se debería retener el 5%, aunque el valor cuota del fondo haya disminuido con respecto del valor cuota de ingreso? Interesante pregunta. Yo pienso que no. Yo pienso que no. Lo que ocurre acá es que en el fondo mutuo, claro, ahora la normativa regulatoria permite hacer distribuciones de utilidades, ¿no? ¿Qué ocurre? La ley del impuesto a la renta señala que únicamente, o sea, la ley del impuesto a la renta tiene conceptos específicos, por ejemplo, para lo que es la distribución de dividendos, ¿no? O la distribución de utilidades. Entonces, si uno va al concepto de dividendo, no existe una definición de dividendo que incluya distribuciones por fondos mutuos. En consecuencia, la distribución de utilidades de fondos mutuos no son dividendos. Tema 1. Tema 2. El fondo mutuo no es transparente, con lo cual el fondo mutuo no imputa rentas. Tema 3. En realidad, los únicos eventos que gatillan el reconocimiento de rentas por fondos mutuos son 2. O el rescate o, eventualmente, la enajenación, ¿no? Asumiendo que eso es posible, que con la normativa regulatoria vigente también se puede, ¿no? Entonces, en mi opinión, ¿qué debería ocurrir? Si yo pongo 100 de inversión o 1000 de inversión en un fondo mutuo y me distribuyen beneficios, y claro, como correctamente señala, esto es justamente lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, puede ocurrir que el valor cuota baje, y si el valor cuota baja significa que estoy perdiendo plata. Entonces, si me están devolviendo parte o me están haciendo una distribución, lo que debería ocurrir es que yo cuando invierto 1000 tengo un costo de 1000. Si me devuelven parte de la renta, debería entenderse como una distribución a cuenta de capital y reducir mi costo en el momento en que yo realice el rescate o la venta, porque solo en ese momento se va a determinar a ciencia cierta si he ganado o he perdido. Así que yo estoy de acuerdo en que en esos casos no tiene por qué haber retención. Ya, y la última pregunta, a ver. Respecto a los fondos inmobiliarios que invierten mediante asociaciones en participación, ¿cuál es el tratamiento tributario? A ver, el problema de la asociación en participación es que tenemos
un pronunciamiento. Tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos la práctica que se ha dado ordinariamente en los últimos años, y considerando la posición que para nosotros, y creo que para la mayoría de asesores es la técnicamente correcta, ¿no? Donde el asociante tributa por toda la renta y descuenta como gasto la participación del asociado. El Tribunal Fiscal, en una resolución muy polémica y cuestionable, ha dicho no, toda la renta es del asociante, ¿no? O sea, el asociado recibe un dividendo. A ver, ahí desafortunadamente hay poco espacio para interpretar porque tenemos una resolución de observancia obligatoria. Evidentemente una controversia sería ganable en instancia judicial, pero habría que ir hasta el Poder Judicial, ¿no? Y eso, de hecho, ha sido materia de discusión porque esto afecta mucho, por ejemplo, a los fondos de pensiones que son partícipes en fondos de inversión que a su vez son asociados en contratos de asociación en participación, porque el impuesto se pagaría la sumata en cabeza del asociante y el asociado ya se le otorgaría una utilidad que ya pagó impuesto a la renta con 29.5%, lo cual es una afectación probablemente a todos nosotros porque está disminuyendo la rentabilidad de nuestros fondos de pensiones, ¿no? Entonces, ese es un punto mira, yo te diría que lo conservador en este momento sería proceder así, como ha dicho el Tribunal Fiscal, ¿no? Que se pague impuestos en cabeza del asociante y bueno, el asociado tendrá que recibir una renta que ya tributó. Ahora, en la práctica, ¿qué ha ocurrido? O sea, muchos de los fondos, bueno, los que hemos visto nosotros, han migrado a esquemas distintos, producto de este pronunciamiento del Tribunal Fiscal, y además no olvidemos que todavía bueno, el Ejecutivo ya pidió facultades para legislar en materia de este asunto, ¿no? Así que posiblemente, claro, si bien no se ha legislado hasta ahora, de repente por ahí que el Ministerio de Economía manda un proyecto de ley al Congreso para solucionar este tema, porque no se ha resuelto, ¿no? Y es un problema que efectivamente está ahí, como está hoy, porque no tenemos norma que lo diga expresamente, esa es la verdad. Con el pronunciamiento del Tribunal Fiscal, digamos, los fondos de inversión que tienen asociación de participación, podemos dividirlos en dos, ¿eh? O sea, los fondos de inversión que tienen partícipes inafectos, como los fondos de pensiones o compañías de seguro, esos están complicados. Hay que buscar otro esquema para invertir, que puede ser entre un consorcio, etcétera. Y los fondos de inversión que tienen personas jurídicas que pagan impuestos y personas naturales. Ahí da más o menos lo mismo, ¿no? Porque finalmente el impuesto o se pagaba en cabeza de los partícipes del fondo asociado o se pagaba en cabeza del asociante. O sea, es simplemente un tema de en cabeza de quién se paga el impuesto, pero la verdad es que ahí no nos mueve mucho la aguja, ¿no? O sea, quienes tienen un problema real son los fondos de inversión que son asociados en contratos de asociación de participación y tienen partícipes que son compañías de seguro que no pagan impuestos, o fondos de pensiones, o eventualmente, pues, partícipes extranjeros que tienen beneficio de CDI que no se les aplica withholding. Así es. Ya, Víctor, no tenemos más preguntas. Vamos a dejar la grabación de la charla en nuestras redes. No sé si tienen algo más que comentar Ana o Rocío. Creo que había una, o es No, sí, esa es la última. Ya, dale. Sí, así es. El inversionista natural creo que es Melissa, mira, puede usar pérdidas de fondos mutuos durante el año para reducir el pago del impuesto de la renta. Ya, esta pregunta justamente la hemos abordado, creo que con esta terminamos, ¿no? Esta la hemos abordado en este slide. Desafortunadamente, la respuesta es que no es posible compensar las pérdidas en fondos mutuos. No es posible compensar las pérdidas en fondos mutuos. Para una persona natural domiciliada invirtiendo en fondos mutuos peruanos, las pérdidas no son compensables, desafortunadamente. No son compensables porque es una pérdida que viene del rescate de fondos mutuos y la ley únicamente autoriza reducir las pérdidas por enajenación. O sea, si hubiera espacio para vender la cuota del fondo mutuo en mercado secundario y la pérdida se hace vía enajenación, sí pudiera compensarse. Que en algunos fondos mutuos lo admiten, por cierto, ¿no? Pero si la pérdida es por rescate, no va a ser posible. Lamento mucho que yo sea así, pero ahí la ley sí es expresa. Así que desafortunadamente eso no es viable. Si fuera un fondo mutuo extranjero, ahí sí, por cierto. Si un fondo mutuo extranjero, ahí sí la pérdida es deducible. ¿La presentación la podremos compartir con los asistentes o...? Sí, por supuesto que sí. Ah, ya. Entonces, como tengo el correo de los asistentes, entonces si luego me lo puedes pasar y se los paso a las personas que se hicieron. Con todo gusto. Sí. Rocío, ¿algún comentario o Ana? ¿O ya podemos concluir la charla?
Por mi lado, no, nada, muchas gracias por la asistencia a todos y espero que nos haya, bueno, por mi lado, la presentación ha sido excelente y nos ha ayudado mucho en las consultas que ha podido resolver Víctor, ¿no? Sí, yo también, muchas gracias a todos. Y sí, es muy bueno esto, compartir a veces conocimiento y dudas que tenemos todas las áreas. Okay. Yo nada más Gracias, Ana. agradecer por el espacio. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, Anita y Rocío, por la participación. Yo encantado, como siempre. Sí, gracias, Ana. Gracias, Rocío. Gracias, Víctor, por tu exposición súper clara sobre el tema. Gracias a todas las personas que se han conectado, las personas que han hecho preguntas. Estaremos haciendo más charlas en las siguientes semanas. Solamente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Fondos Mutuos Perú y estar atentos a nuestras publicaciones. Gracias. Voy a estar pasando por correo la presentación de Víctor y en las redes vamos a postear la grabación, ¿no? de la charla. Gracias, hablamos. Chao, chicos. Gracias. Gracias, chao, chao.